Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy porque tenemos un tema que de verdad los va a dejar con la boca abierta. ¿Listos para ser sorprendidos? Porque hoy vamos a hablar de Kerem Bürsin y su nuevo look. Sí, han oído bien. Nuestro querido Kerem, ese actor turco que nos ha conquistado a tantos, ha decidido dar un giro a su imagen y vaya si ha dado un giro. Prepárense porque vamos a desglosar cada detalle, cada cambio, y porque creemos que este nuevo estilo va a ser tan impactante. Pero antes de sumergirnos en todo el glamour y las novedades, quiero recordarles algo súper importante: si aún no lo han hecho, por favor, pulsen ese botón de asterisco suscribirse y activen la campanita. Así no se perderán ninguno de nuestros vídeos y créanme, tenemos contenido increíble preparado para ustedes. Ahora sí, vamos a empezar. El título lo dice todo: Kerem Bürsin, su nuevo look te dejará boquiabierto. Y no es para menos. Sabemos que Kerem Bürsin es un icono de estilo para muchos. Siempre ha mantenido una imagen bastante cuidada, pero con un aire de naturalidad que lo hace tan carismático. Lo hemos visto con diferentes peinados, estilos de barba, pero lo que está haciendo ahora, bueno, es un cambio bastante significativo. Las fotos que han estado circulando en redes sociales, las filtraciones, las apariciones públicas recientes, todo apunta a una transformación que ha generado un montón de conversación. Y como nos encanta estar al día de todo lo que rodea a nuestras estrellas favoritas, hoy vamos a analizarlo a fondo. Primero pongámonos en contexto. Kerem Bürsin, para quienes quizás no lo conozcan tan bien, es un actor turco que ha ganado fama internacional gracias a sus papeles en series como Güneşi Beklerken y, por supuesto, Sen Kalkapm, donde su química con Hande Erçel fue simplemente eléctrica. Su estilo siempre ha sido una mezcla de moderno, un poco rebelde y muy elegante. Ha sabido lucir desde looks más informales con jeans y camisetas hasta trajes de diseñador con una soltura envidiable. Pero lo que estamos viendo ahora es algo diferente, algo que se sale un poco de lo habitual, y eso siempre es emocionante. ¿Qué es exactamente este nuevo look? Bueno, si han estado siguiendo un poco las noticias de entretenimiento, habrán notado que Kerem ha optado por un cambio de cabello bastante radical. Y no me refiero solo a un corte diferente, sino a un cambio de textura, de color, o incluso de estilo que altera completamente su apariencia. Algunas de las fotos que hemos visto sugieren un cabello más largo de lo que solía llevar, o quizás con unas capas o un estilo que le da un aire más desenfadado, o incluso más sofisticado, dependiendo de cómo lo miren. También he notado que su barba, que a menudo ha sido un elemento clave en su imagen, parece haber experimentado algún tipo de modificación. ¿Más corta, más larga, con un perfil distinto? Todo esto contribuye a una imagen general que es, sin duda, una sorpresa para muchos de sus fans. Y aquí es donde entra la parte intrigante. ¿Por qué este cambio ahora? Las especulaciones están a la orden del día. ¿Será para un nuevo proyecto? ¿Una película, una serie de televisión, un papel que requiera una caracterización especial? Los actores a menudo transforman su imagen para meterse en la piel de sus personajes, y Kerem no es la excepción. Hemos visto cómo otros actores han experimentado cambios drásticos, y no sería extraño que Kerem estuviera preparándose para un rol que exija una nueva identidad visual. Si ese es el caso, estamos impacientes por saber de qué se trata. Imaginen a Kerem con un look completamente diferente. ¿Qué tipo de personaje creen que podría interpretar? ¿Un antihéroe, un personaje histórico, un artista bohemio? Las posibilidades son infinitas. Otra posibilidad es que simplemente sea un cambio personal, una forma de renovar su imagen y probar algo nuevo fuera de los focos de sus proyectos. A veces las celebridades deciden hacer cambios porque se sienten inspirados, porque quieren sentirse diferentes, o simplemente porque les apetece. Y siendo sinceros, le queda muy bien. Personalmente creo que este nuevo estilo le da un aire aún más, no sé, más maduro. O quizás más cool. Tiene una cualidad que lo hace destacar aún más. Analicemos los detalles específicos que están generando tanto revuelo. Por ejemplo, el cabello. Si ha optado por un corte más largo, ¿cómo lo está estilizando? ¿Ondulado, liso, con un efecto despeinado pero intencionado? El color también es un factor. ¿Ha habido algún matiz sutil, o es un cambio más drástico que altera la tonalidad general? Los pequeños detalles hacen una gran diferencia, y en el caso de Kerem,
que tiene unos rasgos tan definidos, cualquier cambio en su cabello o barba puede tener un impacto visual muy fuerte. He visto comentarios en redes sociales que comparan su nuevo look con el de otros actores, o incluso con personajes de ficción. Es fascinante ver cómo una simple alteración en el estilo de una persona tan conocida puede desencadenar tantas reacciones y comparaciones. Y la barba, la barba, ha sido un elemento distintivo de Kerem Bürsin durante mucho tiempo. Dependiendo de cómo la lleve, puede hacer que su rostro se vea más anguloso, más suave, más rudo o más refinado. ¿Ha decidido afeitarse por completo, optando por un look más limpio y juvenil? ¿O quizás ha optado por una barba de 3 días, o una barba más corta y cuidada que resalta sus pómulos? Cada opción comunica algo diferente. Un rostro completamente afeitado puede transmitir una sensación de inocencia o de regreso a sus inicios, mientras que una barba bien cuidada puede darle un aire de sofisticación y experiencia. Lo que es innegable es el impacto que este cambio ha tenido en sus seguidores. Las redes sociales están inundadas de opiniones. Hay quienes aman el cambio, quienes están un poco confundidos, y quienes esperan con ansias ver qué significa este nuevo estilo para su carrera. Es un reflejo de la conexión que Kerem tiene con su público, que se interesa no solo por su trabajo, sino también por su vida y su evolución personal. Y hablando de su carrera, si este cambio está ligado a un nuevo proyecto, eso lo hace aún más emocionante. Imaginen la expectativa. Si está interpretando a un personaje que es muy diferente a los que ha hecho antes, este cambio visual es la primera pincelada de esa nueva personalidad. Nos da pistas, nos crea intriga. ¿Será un papel dramático, cómico o de acción? El tipo de personaje que interprete determinará el tipo de transformación que necesitará. Por ejemplo, si fuera un personaje de época, quizás necesitaría un peinado y una barba muy específicos. Si fuera un músico, tal vez un estilo más bohemio. Las posibilidades son enormes y honestamente, creo que Kerem Bürsin tiene la versatilidad para abordar casi cualquier rol. Además de la posible conexión con proyectos, también es interesante pensar en la influencia cultural de los estilos. Kerem Bürsin es una figura influyente. Lo que él elige para su imagen puede, a su vez, inspirar a otros. Ya estamos viendo cómo algunos de sus fans están adoptando tendencias similares, o al menos comentando sobre ellas. Es un ciclo fascinante de influencia y admiración. Vamos a ir un poco más allá y pensar en la importancia de la imagen para una estrella de cine y televisión. El look es una parte fundamental de la identidad de un actor, especialmente en la era de las redes sociales, donde las imágenes se comparten al instante y se analizan al detalle. Un cambio de look no es solo un cambio estético, puede ser una declaración, una forma de reinventarse, o incluso una estrategia de marketing para generar interés antes del lanzamiento de un nuevo proyecto. Y en el caso de Kerem, que es tan activo en sus plataformas digitales, este nuevo estilo seguramente ha sido una forma de mantener a su audiencia enganchada y expectante. ¿Y qué hay de los rumores? Porque, seamos honestos, donde hay un cambio de imagen tan notable, suelen surgir muchos rumores. ¿Está en una nueva relación que le inspira a cambiar? ¿Simplemente se ha aburrido de su look anterior? La verdad es que al final del día, mientras él esté feliz y se sienta bien con su nuevo estilo, eso es lo más importante. Pero como fans y observadores, es natural que nos preguntemos, que especulemos, que intentemos descifrar las motivaciones detrás de estos cambios. Creo que lo que hace que este nuevo look de Kerem Bürsin sea tan impactante es la combinación de su carisma natural y la audacia del cambio. No es un cambio mínimo, es una transformación que llama la atención. Y cuando esa transformación se aplica a alguien que ya es tan querido y admirado, el efecto se multiplica. Sus ojos, su sonrisa, su forma de moverse, todo cobra una nueva dimensión con una nueva imagen. Me gustaría mucho saber qué opinan ustedes sobre este nuevo look. ¿Les gusta? ¿No les gusta? ¿Les recuerda a algún otro personaje o celebridad? ¿Creen que es para un nuevo proyecto? Dejen sus comentarios abajo, quiero leer sus impresiones. Me encanta esta interacción con ustedes porque al final este canal es tanto de ustedes como mío. Sus opiniones son súper valiosas y me ayudan a crear contenido que realmente les interesa. Y si les ha gustado este vídeo, si han disfrutado analizando este nuevo estilo de Kerem Bürsin tanto como yo, por favor, no olviden darle un buen asterisco me gusta. Eso me ayuda un montón a saber que el contenido que estoy creando es del agrado de ustedes.
Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Kerem Bürsin, con quien crean que le pueda interesar este tema. Y si aún no lo han hecho, repito, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones. Así formarán parte de nuestra comunidad y estarán siempre al tanto de lo último en el mundo del entretenimiento. En resumen, hoy hemos hablado del sorprendente nuevo look de Kerem Bürsin. Hemos analizado las posibles razones detrás de este cambio, desde proyectos profesionales hasta simples renovaciones personales. Hemos discutido cómo su estilo ha evolucionado y el impacto que tiene en sus seguidores. Y sobre todo, hemos celebrado la audacia y el carisma que Kerem siempre demuestra, tanto en pantalla como fuera de ella. Este nuevo estilo es, sin duda, un tema candente y estamos ansiosos por ver qué nos depara el futuro para este talentoso actor. De nuevo, muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo. Su apoyo es lo que me motiva a seguir creando contenido. No olviden dejar sus comentarios, sus impresiones sobre el look de Kerem. Los leo con mucho interés. Y no se olviden de darle like, compartir y por supuesto, suscribirse si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo con más novedades y análisis. Hasta entonces, cuídense mucho.